Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 4 de enero de 2019. Bueno, ya arrancando el 2019, estamos en condiciones de hacer un análisis de lo que fue el 2018. Pero como el 2018 en el Merval fue bastante complicado, hoy me voy a limitar a hablar solamente de Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasó con el Standard & Poor's, sobre todo teniendo en cuenta de que lo que sucede allá siempre de alguna manera termina repercutiendo y de manera multiplicada en Argentina por el hecho de que bueno, somos un país mucho más riesgoso. ¿Qué vemos acá? Vemos el Standard & Poor's durante 2018, vemos que terminó el año con una baja del 6,24%, aunque si tenemos en cuenta los dividendos que pagó, esa baja se reduce a 4,23%. Vemos que en septiembre hizo un récord histórico y que luego durante el último trimestre hubo una baja muy fuerte. Entonces acá está la pregunta interesante y uno se puede preguntar ¿por qué dolió tanto? O sea, ¿por qué una baja del 6% en el Standard & Poor's dolió tanto durante el año pasado? Bueno, hay varias causas de eso. La primera, por supuesto, es que veníamos de 9 años consecutivos de suba, y siempre que pasa eso, los inversores suelen relajarse, o sea, suelen relajar su percepción del riesgo debido a que llevan mucho tiempo viendo los mercados subir, y cada baja, obviamente durante los últimos 9 años, cada baja fue mayormente una oportunidad de compra. Entonces como que los inversores se relajan un poco en relación al riesgo, y de repente cuando viene la baja genera obviamente un contraste con respecto a todo lo que vienen viviendo. Encima, fíjense que en el tercer trimestre de 2018 el Standard & Poor's subió más de un 7%, o sea que veníamos alcistas en el año, o sea, venía el Standard & Poor's de récord histórico. ¿Y qué pasó? Bueno, todo el dolor, podríamos llamarlo de esa manera, todo el dolor del 2018 se concentró básicamente en el último trimestre del año. O sea, veníamos de un buen tercer trimestre, un muy buen tercer trimestre, y de repente tuvimos un muy mal cuarto trimestre. Entonces, eso provocó que todo el dolor, en vez de repartirse a lo largo de 12 meses, se repartiera solamente en 3 meses, y eso obviamente genera mayor aversión al riesgo, y obviamente que las emociones se caldeen un poco más. Y más aún si tenemos en cuenta que además de que se produjo la baja, también lo que sucedió fue que aumentó mucho la volatilidad. Y cuando aumenta la volatilidad de un mercado, cuando uno está operando sobre todo acciones que uno sabe que son activos riesgosos, pero al venir tan alcista durante tanto tiempo uno tiende a perder esa sensibilidad. Cuando de repente la volatilidad aumenta, la sensación de la pérdida del control sobre la inversión es mayor. Entonces, no solo se produjo la baja, sino que la baja se produjo con un aumento significativo de la volatilidad y generó la sensación de que los mercados son más riesgosos de lo que en realidad son, y de que la baja fue mucho más significativa de lo que en realidad fue, porque si uno mira históricamente y uno agarra durante 1928 a 2018 y mide los retornos anuales del Standard & Poor's, uno ve primero que el 2018 está acá, o sea que tampoco es la gran cosa, pero además ve un dato interesante, un dato que todos lo sabemos pero a veces tendemos a olvidarlo, que es que la bolsa tiene un sesgo alcista. O sea, nosotros invertimos en empresas que están diseñadas para crear valor. Entonces, la bolsa tiende a subir más de lo que tiende a bajar. Por eso es que se suele decir que la bolsa es como el casino, pero a la inversa. Porque en el casino, como la ruleta, las máquinas tragamonedas están diseñadas para operar con la probabilidad de ganar en contra de la persona, a la larga uno siempre termina perdiéndolo todo. Pero en la bolsa es al revés. En la bolsa, como uno invierte en empresas que están pensadas para crear valor, a la larga, todas las estadísticas nos dicen que a la larga, cuando uno invierte en acciones y tiene una cartera bien diversificada, como puede ser un índice bursátil, a la larga siempre uno gana dinero. Y esto es lo que vemos acá en el gráfico. Entonces,
Teniendo en cuenta lo que fue el 2018, se arranca el 2019 con pesimismo, con muchos analistas anunciando recesión, anunciando que se viene un mercado bajista, anunciando el fin del ciclo alcista posterior a la subprime, y por eso yo me pregunto, o sea, esto hace que yo me lo cuestione, porque en caso de ser así, como dije en anteriores informes, este va a ser el mercado bajista más anunciado de la historia, porque la gran mayoría de los analistas, o por lo menos muchos analistas importantes de Wall Street e incluso de Argentina también, se han puesto negativos, se han puesto bajistas y dicen que bueno, que ya conviene vender. Lo cual, obviamente, uno cuando lo ve, tiene su lógica, porque venimos de un cuarto trimestre de 2018 bastante malo, todavía tenemos el conflicto de Estados Unidos con China que no se resuelve, hay dudas con respecto al crecimiento económico de Estados Unidos, de China y del mundo en general, entonces se cree que el crecimiento económico va a desacelerarse durante este año. También está el tema de la Fed, que está subiendo las tasas de interés y se teme que continúe subiendo las tasas de interés, lo cual, dicho sea de paso, contradice el punto anterior, porque si llega a haber una recesión en Estados Unidos, lo que menos va a hacer la Fed es subir las tasas. Pero también, obviamente, se teme que ahora que los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes, le pueden hacer un impeachment a Trump, entonces consideran que también hay un riesgo político. O sea, cuestión, arrancamos 2019 con mucha información que circula en redes sociales y en noticias, por supuesto, que avisan de un mercado bajista, de que la tendencia del mercado ya no es tan fuerte como era. Entonces digo, si esto está tan anunciado en los medios de comunicación, quiere decir que ya están los precios. Porque los mercados, o sea, si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que los mercados son grandes descontadores de información, que los mercados alcistas terminan en euforia y no en este ambiente de preocupación que estamos viviendo, y de que los mercados castigan los consensos, y que cuando todos los analistas están de acuerdo en una dirección del mercado, el mercado suele ir por la otra. Así que tengámoslo en cuenta, cuando un mercado bajista es tan anunciado como está siendo anunciado cuidado, porque puede ser que estemos siendo más pesimistas de lo que deberíamos, y más hoy cuando el reporte del empleo en Estados Unidos salió mejor de lo esperado, cuando se anunció una reunión entre Estados Unidos y China, que hacen que el Standard & Poor's suba más del 3%. Así que tengámoslo en cuenta, sobre todo cuando escuchemos a tanta gente hablando negativamente de la bolsa. Y también, obviamente, con la bolsa argentina. La bolsa argentina terminó neutra durante el 2018, pero teniendo en cuenta que hubo un 45% de inflación, bueno, ahí estamos 45% abajo. Arrancó bastante bien el 2019, pero bueno, va a depender de Brasil, sobre todo, ahora con Bolsonaro, va a depender también de Wall Street y va a depender de las elecciones de Argentina. Así que en este contexto, obviamente, acciones expuestas a Brasil, acciones de utilities y acciones bancarias son acciones muy interesantes para tener en cartera, pero tengan en cuenta de que como la volatilidad está aumentando, nos conviene mucho estar muy bien diversificados, o sea que al menos tendríamos que tener 7 acciones como mínimo del mercado argentino y que cada una pertenezca a un sector diferente, porque muchas veces uno cree que se diversifica comprando diferentes empresas y en realidad no es así, porque lo que hace es comprar diferentes empresas que están muy correlacionadas entre sí, y eso no es diversificación, eso es comprar 2 empresas pero asumiendo el mismo riesgo. Bueno, si esto les parece muy complicado, pueden comunicarse con nosotros para preguntarnos por nuestras carteras sugeridas, comunicándose por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.